Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí con todos ustedes. La verdad que estamos muy gozosos de estar en esta hora y les damos la bienvenida a su tema y a su programa de Mujeres de Barro, a un nuevo tema. Hoy estaremos hablando de la mujer samaritana. Amén. Así Amén. que queremos hacer algo muy especial y queremos pedirle a Dios que Él bendiga este tiempo. Este tema es un poco extenso, un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que Dios tomará el control de nuestras vidas, el control de este lugar. Queremos pedirle a las pastoras que se presenten, que hoy estamos aquí, y empezamos del lado de la pastora. Amén. El Señor les bendiga. Mi nombre es Emma Hernández y estoy muy gozosa de estar con ustedes compartiendo, al igual con mis hermanas pastoras. Amén. Saludos, Dios les bendiga. Soy la pastora Sofía Urbano González. Amén. Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por estar una vez más con ustedes para compartir este hermoso tema. Bendiciones, Pastora Amén. Sara. Amén. Gracias a todas las pastoras que se han dado el tiempo de estar aquí y poder compartir con todos ustedes todo lo que el Señor nos ha dado para este tema. Y bueno, vamos a entrar, tanto preámbulo, a este tiempo maravilloso que yo creo que Dios nos va a regalar. Y vamos a orar, le vamos a pedir a la pastora Sarita que nos lleve en oración y que el Señor nos ayude. Amén. 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 Bendito eres, Señor Bendito Jesús. Dios, Jesús. Gracias te damos por Bendito permitirnos Dios, te damos un momento gracias. en el cual podamos estar aquí en este lugar. Leyendo tu palabra. Gracias que a través de estos medios, Señor, que por tu voluntad se han abierto estas puertas, se está predicando tu palabra, se está compartiendo estos temas, Señor, Mujeres de Barro, en el cual hemos estado llegando a algunos hogares, algunas familias, hasta donde este medio alcance, Señor Jesús. Te pedimos que tu nombre sea glorificado, que tu poder sea exaltado. Señor, toma la vida de cada una de tus siervas en este lugar. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder compartir, Señor, de esta palabra la enseñanza, que sea de bendición a cada uno de aquellos que estarán prestando atención. Pondrán oído para aprender de tu palabra y lo que tú quieras enseñarnos sea de bendición para cada vida. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues vamos a dar inicio a este tema de la mujer samaritana. Amén. Y vamos a empezar con los antecedentes y que están a cargo de la pastora Emma. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de la mujer samaritana y pues vamos a hablar un poquito acerca de los antecedentes de esta historia, de los antecedentes de esta mujer. Y esto encontramos esta historia ubicada en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, del verso 1 al 30. Y podemos ver a través de la escritura cómo nos menciona acerca de un encuentro que tiene Jesús con una mujer. Y no es una mujer cualquiera, es una mujer samaritana.
y podemos ver ahí a través de la palabra que es una mujer de la cual no sabemos el nombre, solamente dice que es una mujer samaritana y se encuentra ubicada ahí en Samaria. Es su origen de esta mujer, por eso es conocida como la mujer samaritana, pero era una región que era despreciada por los judíos, porque había ciertas prácticas que ellos habían introducido en su adoración y por eso se les consideraba que no eran judíos puros, ya que eran descendientes de israelitas casados con paganos extranjeros. Había una mezcla ahí, por lo tanto los judíos, se podría decir originales, ellos despreciaban de cierta manera a los samaritanos. Y podemos ver aquí en la lectura que más adelante la estaremos tomando, y nos pone a ver las condiciones en las que esta persona llega al pozo de Jacob, cuando Jesús estaba allí sentado, cansado y con sed, en su camino a Galilea. Amén. Esta mujer en aquellos tiempos, una mujer no debía hablar en público. Un hombre no podía hablar en público con ninguna mujer desconocida, y mucho menos si era judío con alguna mujer de otra nacionalidad. Entonces, mucho menos hablar de temas acerca de la ley. Al ir esta mujer samaritana al pozo en una hora de mediodía, significa que no tenía buena reputación. Una mujer no debía de andar sola y mucho menos alejada de su comunidad de origen. Y esta mujer, su origen era motivo de desprecio. Como les mencionaba, los israelitas, los judíos, no veían con buenos ojos a los samaritanos. Esta mujer se considera que era pobre, ya que las mujeres ricas de ese tiempo no iban a los pozos a sacar agua. Si hubiese sido una mujer rica, hubiese enviado a alguna esclava, alguna sierva por agua, pero en este caso podemos ver que esta mujer va sola al pozo de Jacob. También vemos que era una mujer pecadora. Su pasado era una vida llena de iniquidad. Tuvo 5 maridos y lo encontramos ahí en Juan 4:18, y ahí nos menciona el diálogo en donde se hace mención que ella tuvo 5 maridos. Estuvo inmersa en 5 uniones ilegítimas con 5 hombres diferentes que la trataban como concubina y no como esposa. Podemos ver a una mujer que tiene un pasado en el cual eso es lo que le ha dado una mala reputación. El hecho de que se haya visto involucrada en 5 relaciones con 5 varones diferentes, la hacía una mujer de una reputación muy mala. Encontramos lo que es Samaria, en donde se encuentra ubicada, y nos dice que fue una antigua ciudad de la región de Israel. Se encuentra, gloria a Dios, ubicado en territorio palestino, ocupado por el Estado de Israel. Los samaritanos son un grupo étnico y religioso que se considera descendiente de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver qué significa los 5 maridos de la mujer samaritana. El que la mujer samaritana tenga 5 maridos significa que los samaritanos tenían dioses importados por 5 grupos paganos: Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Sefarvaín. Ellos dejaban de adorar a otros dioses y aceptarán al único Dios verdadero y le podrán adorar en espíritu y en verdad. En 4:24 hace mención a algo relacionado. El dios de los cananeos se llamaba Baal, palabra que se había convertido en un nombre común para designar a los falsos dioses. Podemos ver en esta historia que era los samaritanos una mezcla de judíos con personas de otras nacionalidades, por lo cual ellos habían introducido adoración a otros dioses. También podemos encontrar que había cierta tensión entre los israelitas y los samaritanos. Cuando un judío quería viajar de Judá a Galilea, lo que normalmente hacía
era cruzar el río Jordán hacia el este, pasando a Perea y bordearlo hasta llegar al norte, donde volvería a cruzarlo nuevamente para entrar en Galilea. Como había cierta rivalidad, cierta diferencia, había cierta tensión entre estas dos nacionalidades, entonces los judíos, cuando tenían que viajar de Judea a Galilea, trataban de evitar pasar por Samaria. Pero la Biblia nos menciona ahí en el Evangelio según San Juan, y vamos a verlo en Juan capítulo 4, verso 1 hasta el verso 10, y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice de esta manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Podemos ver que la palabra del Señor nos dice que el Señor decide moverse hacia un lugar específico, pero la palabra nos menciona que le era necesario pasar, gloria al Señor, por Samaria. Dice que él sale de Judea y se va hacia Galilea. Pero entonces dice que rumbo a Galilea, dice que él es movido por el Espíritu y le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en Samaria. ¿Cuál era esa necesidad? No era algo casual. No era algo casual que esta mujer samaritana fuera a ese pozo de Jacob. No era una casualidad. Había un propósito y Jesús siempre está ahí en el momento. Él siempre está a tiempo y ahí está sentado, ahí junto a ese pozo. Y entonces ahí llega esta mujer, como lo veíamos, a la hora sexta, al mediodía, cuando está el candente sol, y esta mujer viene al pozo porque necesita agua, porque ella necesita ese vital líquido. Pero ella no nada más necesita ese vital líquido, sino que ella necesita algo más en su vida. Por eso es que Jesús está ahí. Jesús está ahí sentado junto al pozo. Y esta mujer viene y sucede algo, se podría decir, extraño. Y la mujer samaritana se extraña cuando él le dice, dame de beber. Cuando ella viene y viene a sacar agua, el maestro le dice, dame de beber. Amén. ¿Sí? Él le pide agua a esta mujer. Pero esta mujer se extraña tanto porque se da cuenta que Jesús es judío. Los judíos eran reconocidos en donde quiera que fuera. Había algo que diferenciaba a los judíos de otras nacionalidades. Y nuestro Señor Jesucristo era reconocido y esta mujer lo ve y dice, tú eres judío. ¿Cómo es posible que tú me pidas a mí de beber si yo soy una mujer samaritana? Entre tu nación y mi nación hay una enemistad. Tú no puedes dirigirte a mí y pedirme agua. Y dice aquí la palabra, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, era un distanciamiento terrible en donde los judíos no podían ver a samaritanos y de igual manera, samaritanos no podían ver a judíos. Cada uno se consideraba superior al otro.
El judío se sentía que él era el israelita puro, y el otro se sentía como que los judíos eran hipócritas y que en realidad no practicaban las leyes de Dios. Así que cada cual en su postura se sentía superior al otro, así que no se trataban entre sí. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le era necesario a Jesús venir a este lugar. ¿Por qué le era necesario? Porque justo en ese lugar iba a llegar esta mujer samaritana. Vimos que esta mujer era una mujer que había tenido 5 maridos. 5 maridos. Imagínense ustedes, una mujer que ha tenido 5 maridos. No menciona la Biblia esposos, sino menciona maridos. Significa que era una relación de concubinato y no una relación de matrimonio. Así que por lo tanto esta mujer tenía una reputación, una moral por los suelos. Y era necesario que ella fuera restaurada de esta condición en la que ella se encontraba. Era una situación de pecado, era una situación que era desagradable para ella, porque eso implica que ella no tenía una autoestima sana, sino que ella ya se había acostumbrado a esa forma de vida, que ella tal vez pensó, pues así me pasó y voy de fracaso en fracaso y mi vida va a ser así. No hay otra esperanza para mí. Pero sabemos que nuestro Dios conoce los corazones. Él conoce la necesidad que hay en la vida de cada una de las personas. Y Él sabía la necesidad que había en esta mujer samaritana. Amén. Por eso dice que era necesario que Él pasara por Samaria. Él no se introdujo en Samaria, pasó. Él se quedó ahí en Sicar, ahí se quedó y ahí vino el encuentro con esta mujer samaritana. Vamos a aprender mucho acerca de esta mujer y acerca de Jesús y el propósito sobre ella, porque Dios siempre tiene un plan, Dios Amén. Siempre tiene un propósito, y Dios Amén. Dice en su palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió Él para avergonzar a los sabios. Así que vamos a continuar. Le cedo el lugar a la pastora Sarita, que nos seguirá enriqueciendo con esta hermosa palabra. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir de este tema, un tema quizás muy pronunciado, hablado, la mujer samaritana, la mujer de Samaria, la mujer que tiene un encuentro con Jesús, la mujer que llega al pozo y que va y Jesús le pide agua. Amén. Y vemos algo hermoso que quizás leamos esos pasajes y no lo hayamos escudriñado, pero hoy Dios nos habla Amén. A través de este hermoso tema. Dice capítulo 4 de San Juan, el verso 11. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Jesús habla a esta mujer. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua material, Amén. El agua del pozo que ella había ido a buscar. Amén. Pero Jesús le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hay un diálogo, hay una plática, hay algo inexplicable, decía la pastora. Jesús llega cansado, él va caminando, él viene de paso a ese lugar, pero él estaba viendo.
no tan solamente la necesidad física de esa mujer, Amén. sino él estaba viendo una necesidad espiritual. Aleluya. Ella busca un agua material en el pozo. Jesús le habla de una agua espiritual. Gloria al Señor. Aleluya. A veces esto no es fácil entenderlo, pero no hay nada imposible para Dios. Amén. Cuando están dialogando, la mujer le dice, tú me ofreces agua, ¿y cómo lo vas a sacar? El pozo es hondo, es profundo, no tienes con qué sacarlo, porque no entendía el lenguaje de Jesús. Amén. Pero él le ofrecía agua viva. Aleluya. Y le decía, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aleluya. Y ahora ella entiende, ahora ella comprende y ahora dice, pues dame de beber. El verso 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora viene lo bueno del tema, Amén. la confrontación. Así es. No nada más era ya la plática y quizás de lo nuevo que esta mujer estaría viendo y diciendo, pues ¿quién eres tú? Le pudo haber visto que era de los judíos, le pudo haber dicho, pues ¿de qué hombre eres tú? Porque le dijo, los judíos y los samaritanos no se tratan. Pero ahora en esta explicación que ella recibe, se le llama, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es el verso 20, capítulo 4, 20. La verdadera adoración que Amén. de esta mujer había escuchado, pero no lo entendía. Ahora cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ella habla y dice, no tengo marido. Pudiéramos nosotros entender, ¿quién le dijo? ¿Quién le contó? Aquí no se lleva uno con el otro. ¿Cómo sabe? ¿Cómo conoce mi vida? Para Dios no hay nada imposible. Amén. Él conoce la vida de cada uno. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero Él tiene un plan, un propósito con nuestras vidas. Amén, gloria a Así Dios. como lo tuvo viendo la necesidad de esa mujer. Amén. Cuántas cosas había vivido, había pasado, o sufrimientos quizás habría tenido esa mujer, pero hoy tiene un encuentro personal con Cristo. Amén. Hoy tendrá ella una experiencia que nunca en su vida la había tenido. Amén. En gloria a este Dios. momento Jesús se da a conocer. Ella le dice, me parece que tú eres Profeta. el Mesías. Me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres nos contaron, nos dijeron, ¿qué se dijo? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Viene una revelación, viene algo hermoso del cual se hace manifiesto a la vida de esta mujer. Amén. Vamos a continuar con nuestra pastor Sofía. Amén. Amén, gloria a Cristo. Pues estamos contentos, ¿verdad? Compartiendo una vez más este programa de Mujeres de Barro, en la cual tenemos mucho que aprender, mucho que las Escrituras nos enseñan y también aprendemos de ella. Amén. En esta palabra, ¿verdad?, que estamos estudiando, dice: Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Amén. Juan 4:21. Amén. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación
viene de los judíos. Ahí hay una pregunta muy importante porque la adoración viene de los judíos, la salvación. Más adelante se estará hablando de ese punto, aleluya. Dice aquí en Juan 4:23, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, tales adoradores busca que lo adoren. Amén. Amén. Había una conversación entre la samaritana y el maestro. En esa conversación estaban entre un diálogo en la cual ella aseguraba que los judíos adoraban en Jerusalén y que ellos adoraban en los montes. Amén. En esa confusión la mujer hablaba con el maestro. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Juan 4:21. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Amén. A lo que Jesús estaba hablando, aún ella no lo sabía que estaba hablando con el maestro, lo intuía en su corazón, porque de alguna manera se sorprendió de que un judío se acercara a hablar con ella en el pozo de Jacob. ¿Sí? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando venga nos declarará todas las cosas. Amén. Jesús le dijo, yo soy aquel que habla contigo. En Juan 4:26. Amén. En ese diálogo, en esa conversación, ¿verdad? Que yo supongo que duró algo de rato, en la cual ella estaba haciéndole preguntas de todas estas cosas. Fue cuando el maestro le manda a llamar a su marido, a su esposo, y ella contesta que no tenía marido, podríamos decir, porque ella tenía pues las personas que habían llegado a su vida y el maestro pues ya lo sabía. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios, y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esa fue la pregunta más fuerte que ella sacó en ese momento en el que estaba platicando con el maestro. En ese momento Jesús declara y le dice, yo soy aquel que habla contigo. Entonces ella se sorprende, no, yo soy aquel que habla contigo. Jesús y sus discípulos, amén. En tanto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Nada. Sí, ellos se quedaron viendo a lo lejos que hablaba con una mujer samaritana, pero ninguno de ellos cuestionó a Jesucristo. Ninguno de ellos habló qué preguntas, ni hizo ninguna pregunta. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, en Juan 4:28, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Juan 4:29. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aleluya. En Juan 4:30. Se da cuenta, en ese momento, la mujer, al escuchar y hablar con el Mesías, con nuestro Dios, nuestro Jesucristo, se alegra su corazón de que le comenta, lo sabe todo de mí. Entonces la mujer va a la ciudad a hablar con los samaritanos, ¿no será este el Cristo? ¿Sí? Pero aún todavía había un poco de dudas en su corazón. ¿Por qué? Porque ya había hablado con él y ella sentía, lo presentía, que estaba hablando con el verdadero Jesucristo, el gran yo soy. Aleluya. Entonces de esa manera, ¿verdad? Nosotros podemos darnos cuenta en esta historia las cosas que pasan. Realmente tal vez nos parezca un poco extraño, ¿verdad? A veces que, es decir, en aquel entonces que tú eres judío, que yo soy samaritano,
y que esto y que el otro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos y reconocemos que en esta actualidad no es la posición de tu vida, de que tú seas de otra religión, no. Nosotros amamos a ese Jesús, a ese Cristo maravilloso, a ese Dios que dio su vida en la cruz del Calvario, ¿sí? Por eso esta mujer estaba confundida completamente, pero la llegada del maestro en ese pozo de Jacob, yo creo que le aclaró todas sus dudas. Amén. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Él le comenta, le dice, ustedes adoréis lo que no sabes, vosotros adoréis lo que no sabéis, dice. Nosotros adoramos lo que sabéis, que es la salvación. Aleluya. Entonces en esta conversación, ¿verdad? Bastante amplia, bastante larga, porque yo supongo que no fue tan corta. Es una conversación bastante profunda, en la cual la mujer pues quedó maravillada de las enseñanzas del maestro. Aleluya. Entonces esa palabra nos lleva que en ella causaron grandes respuestas que sentía su corazón. Entonces ella fue contenta a decirle a los hombres de la ciudad, al pueblo, a las mujeres, que había encontrado a esa persona, a ese Cristo maravilloso, ¿sí? Amén. Entonces aquí dice la Biblia, para un poquito extender la palabra del Señor, dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, y no será este el Cristo. Amén. ¿Sí? Entonces ya había ese sentir en ella, ya había ese gozo que ella estaba sintiendo, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Entonces, de alguna manera, es algo hermoso esta historia en la cual nos sorprende de darnos cuenta verdaderamente lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere darnos esa agua de vida, esa agua de esperanza, esa agua donde nunca más vamos a tener sed. Pero esa agua es la palabra de Dios. Esa agua es la palabra de Dios escrita, en la cual nosotros debemos llenar nuestro corazón de gozo y darnos cuenta de que Él lo llena todo. Amén. Amén, gloria al Señor. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros estamos pues contentas de dar este pasaje bíblico, estas enseñanzas que Dios nos ha puesto en el corazón. Es algo hermoso verdaderamente, porque nosotros también estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Llevando a cabo lo que Dios pone en nuestro corazón, de lo que Dios nos entrega. Gloria. Entonces, ¿verdad? Aquel pueblo se regocijó y creyó en Cristo, creyó en el Mesías, porque Él había declarado todas las cosas. Entonces yo considero que ya no adoraban a lo que pudiesen ellos pensar, sino ellos ya tenían a alguien a quien adorar, porque ya había llegado la salvación a sus vidas. Entonces de esa manera, ¿verdad? Continuamos, paz, adelante con el tema. Gloria al Señor. Dios me les bendiga. Paz. Amén, gloria a Dios. Amén. Es extraordinario ver lo que había en el corazón del Señor Jesús. Amén. Yo, a través de lo que están compartiendo las pastoras, me maravillo en ver algo que Dios nos muestra en todo el caminar del Señor Jesucristo. Pero al final lo voy a comentar. Dice, vamos a entrar a lo que dice Juan 4:31 para no perder la secuencia de los versículos que estamos viendo. Los discípulos le rogaban, come, rabí. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, come, rabí. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Amén. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Amén. Y que acabe su obra. Amén. Amén. Esto es como algo difícil de entender, como algo difícil de comprender estas palabras que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, porque ellos no podían entender por qué el Señor no tenía hambre,
por qué el Señor no quería tomar alimento. Pero yo quiero decirte en esta tarde que Jesús se alimentaba de hacer la voluntad de su Padre. Amén. Para Él era una delicia y un placer servirle a su Padre. Amén. Eso era lo mejor que Él podía hacer. Para Jesús, cuando Él veía la posibilidad de llevar el Evangelio a un perdido, se olvidaba del cansancio, de la sed y del hambre. Amén. Él vivía para obedecer a su Padre, Amén. aquel que lo había enviado. Entonces, amados hermanos, cuando nuestro corazón está puesto en las cosas del mundo, en las cosas materiales, nosotros no podemos entender la obra del Evangelio. Amén. Cuando nosotros vivimos en las obras de la carne, nosotros necesitamos alimentar la carne. Amén. Pero cuando nosotros vivimos en las cosas del Espíritu, el Espíritu nos alimenta. Amén. Entonces Jesús alimentaba su Espíritu al servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él decía, es que yo tengo un alimento especial. Como diciéndoles, yo ya comí. Y yo creo que les decía, yo ya comí porque ya tengo una mujer que está creyendo y que se está volviendo a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Ellos no sabían lo que Jesús había estado hablando con esta mujer. Amén. Ellos no sabían que Jesús había estado preparando el tiempo durante el trayecto que Él habló con esta mujer samaritana. Aleluya, gloria a Dios. Él estaba aprovechando ese tiempo. Él no estaba dejando que esta mujer se fuera. Entonces ella estaba perdida, ella tenía una necesidad, ella necesitaba que alguien le dijera que Dios la podía restaurar. Amén. Entonces ese era su alimento. Amén. Por eso él no tenía necesidad de una comida. Y mira lo que les dice más adelante en el verso 35. Dice, como título, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Vemos en el verso 35, dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Y el que siega recibe salario Amén. y recoge fruto para vida eterna. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Amén. Entonces dice aquí, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Aleluya. Amén. Entonces, a través de este pasaje bíblico, nosotros podemos ver que los campos están listos para la siega. Pero ¿qué significa esto? Dice aquí la palabra, alza tus ojos y mira. Por allá hay un canto que dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, amados hermanos? En este tiempo tenemos que alzar nuestros ojos y ver que la cosecha está lista. Amén. Gloria a Que Dios. los campos están listos, que los campos están blancos porque ya está lista. Como esa mujer estaba lista para recibir la palabra del Amén. Señor. Gloria a Dios. Esta palabra que Dios ya la había preparado en su corazón para que en ese tiempo esa mujer la recibiera. Amén. Y a través de esa palabra esa mujer fuera salva. Amén. Entonces Dios nos está hablando en este tiempo para que nosotros alcemos nuestros ojos y podamos ver que los campos están listos y tenemos que salir a evangelizar. Tenemos que llevar las buenas nuevas del Evangelio. La palabra Evangelio significa las buenas noticias. Entonces, amados hermanos, esto es lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos. Aleluya. No te preocupes por lo que vas a comer. Alza tus ojos y mira que allá afuera hay alguien
que está esperando la buena noticia. Amén, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí él le decía que los campos ya están blancos para la siega. Amén. Y uno es el que siembra y otro es el que recibe. Amén, Amén. gloria a Dios. El que ciega. Entonces, aquí la palabra les enseña, o nos enseña a todos, que Jesús les estaba diciendo, yo ya sembré, ahora ve y recoge la siega. Amén. Amén. Entonces, Jesús, vemos a través de este versículo en el 4:39, dice, cuando los samaritanos, dice aquí Jesús y la samaritana, y en el verso 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyendo muchos más por la palabra de él. Y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Aleluya. el Cristo. Amén. Gloria Amén. a Dios. Mira qué hermosa palabra, porque Dios preparó el corazón de esa mujer. Amén. Dios preparó el corazón y la vida de esa mujer para que ella primero llevara la palabra, ella fuera y compartiera con todos los que encontraba y le iba diciendo, mira que he conocido a un profeta, he conocido a un hombre, a un varón de Dios, que él me ha declarado todas las cosas malas que he hecho. Y esas personas creían en los dichos de esa mujer. Amén. Pero algo que el Señor provocó es que ellos tuvieran ese interés, porque lo que ella estaba compartiendo despertó el interés de la gente para buscar al Cristo. Amén. Amén. Al Cristo que salvaba, y le decían a esta mujer, mira, hoy no te creo solamente por lo que tú has dicho, no te creo solamente por los dichos de tu boca, sino que ahora creemos, porque hemos oído, Señor, bendito es su nombre. porque hemos oído y hoy sabemos que este es el Salvador del mundo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora les tocaba la otra parte, escuchar al Señor Jesús. Ahora les tocaba saber que Él y reconocer que Él era Cristo, el único que los podía llevar a esa salvación. Y a mí, lo que más me sorprende de esta historia es que estas personas de Samaria no se podían ver con los judíos. Era un odio tremendo que había entre ellos, porque Samaria era un pueblo de gente que era como extranjera, y todos los que salían haciendo cosas de Israel iban y se refugiaban en Samaria. Así que esa ciudad estaba llena de gente, podríamos decir que gente pecadora, gente que hacía todo lo malo que pudiera existir, porque todos los que eran de Israel y cometían cosas se iban a Samaria. Y ahí en Samaria tomaban mujeres, cosa que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces era una mezcla de gente que estaba ahí. Entonces ellos no tenían, los judíos consideraban a los samaritanos como los peores de la raza humana. Y eso lo vemos en Juan 4:48. Entonces, en Juan 8:48, perdón. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, a través de la historia, que no había comunicación, no había amistad, no había nada que pudiera hacerlos, que pudiera suceder todo esto que estaba aconteciendo en este tiempo.
Pero dice la palabra que a Jesús le era necesario. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Y sabes por qué le era necesario? Porque hoy puedo comprender ese verso de la Biblia que dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Que nadie perezca. Por eso le dio la oportunidad. Se tomó ese tiempo de pasar por Samaria y buscar a esta mujer conocida como la mujer samaritana. Amén. ¿Para qué? Para poder hacer algo por esas personas que vivían en esa ciudad. Amén. Porque dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Gloria a Amén. Dios. Porque Él ama tanto a la humanidad porque somos su creación. Y Él quiere que todos nos salvemos. Amén. Amén. Entonces, pues continuamos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Qué aprendemos? Amén. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Gloria a Dios. De lo imposible para el hombre es posible para Dios. Quizás aquella mujer ya se habría considerado un fracaso, pero ella tenía un don. Y ese don tan hermoso que había en ella, ese cualidades y dones de la mujer samaritana. Fe, esperanza moderada, entusiasmo, determinación auténtica, alegría adoradora, testigo de Cristo, evangelizadora. Amén. Oiga todo lo que había en esa mujer. Por eso dice que Y que ella no lo sabía. no lo sabía, pero Jesús lo estaba viendo en Así ella. es. Amén. Amén. Sí. Tenemos, ¿verdad?, una porción de la palabra que dice que Jesús vino a buscar y a salvar Lo que se había Lo que perdido. se había lo perdido. que estaba perdido. Esa mujer Amén, estaba gloria a perdida Dios. en el pecado, en la maldad, en lo que había vivido, en lo que había sufrido. Consideramos que ella salía sola a buscar el agua para no tener diálogo con nadie, porque quizás era señalada, maltratada, acabada, pero de ahí salió algo bueno, ¿verdad? Amén, Lo que la amén. palabra le decía cuando Jesús le pide agua y quizás se lo niega, no se lo da. ¿Cómo tú me pides a mí? Y Jesús le dice, si tú me pidieras, yo te daría agua viva. Y empieza un diálogo, ¿no?, que va a cambiar la vida de esa mujer. Amén, gloria a Ahora Dios. vemos qué aprendemos de ella. Vemos que esta mujer, pues, pudo ver un cambio de su vida, cualidades y dones de la mujer samaritana. Vamos a analizar las cualidades y dones que surgieron en la mujer samaritana desde su encuentro con Jesús. Fe de ver al Mesías y que le declare todas las cosas. La fe de que el Mesías se identificaría con ella. Fe naciente que se transforma en una fe auténtica, plena y madura. Esperanza en la búsqueda y encuentro con el Mesías. Moderada en su manera de hablar y comportarse al reconocer su propia culpa, al verse descubierta en sus pecados por Jesús. Cuando ella entra a Samaria y le dice a los hombres de Samaria, vengan y vean un hombre que me ha dicho toda la verdad. Ella estaba reconociendo lo que había sido y que se le había declarado. Entusiasmo del nuevo creyente de ir y hablar a otros de las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Determinación al seguir escuchando a Jesús a pesar de que se vio descubierta en su condición de mujer pecadora. Tomó la decisión de seguir a Jesús, quien transformó su vida, auténtica al hablar con Jesús y dar su opinión de las cosas que pensaba. Admitió sus pecados, sus fallas, sus errores. Fue honesta con Jesús. Amén. Amén. Jesús, o hablamos de Dios, y Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y de la Amén. mujer. Él lo sabe todo, no necesita que alguien se lo cuente. Así Pero es. cuando ella es confrontada, ella reconoce y acepta Amén. lo que había vivido, lo que había pasado. Entonces dice, alegría de conocer al Cristo, al Mesías,
la alegría de ser la primera persona a quien Jesús se reveló como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como el Mesías, como la verdadera fuente de agua viva, testigo de Cristo. Se convirtió en una verdadera testigo de Cristo y lo compartió con todos los que encontraba en su camino. Yo creo que hasta del cántaro se olvidó. Yo creo que sí. Ahí lo ha de haber dejado en el brocal del pozo y fue corriendo, ¿verdad?, a gritar y a decir lo que ahora ella había recibido, Amén. lo que ahora ella había entendido. Se vuelve una mujer adoradora, auténtica de Cristo. Su corazón sufrió un verdadero cambio al encontrarse con Cristo. Recibió la enseñanza de Jesús que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Adorar a Dios, a Cristo con todo el corazón. El don que le fue otorgado, esa mujer se volvió una adoradora y ahora una evangelista. Con gran entusiasmo corrió a dar las buenas nuevas y trajo a otros a Cristo. Su don de evangelista fue revelado y puesto en acción de inmediato. Amén. Aleluya, para Gloria Dios no a Dios. hay nada Amén. imposible, ¿verdad? Gloria De a un Dios. momento a otro las cosas pueden cambiar, gloria Amén, a Cristo. gloria a Dios. La mujer samaritana, luego de su encuentro con Jesús, sembró la semilla de la palabra en Samaria. Fue junto a un pozo donde se encontró con el verdadero amor de Jesús y fue quien transformó su vida para siempre. Amén, gloria a Dios. Los hombres habían fallado, quizás la habían lastimado, la habían dañado con su actitud, su reproche, su maltrato, pero ahora Jesús está llenando el vacío Amén. de Amén. su corazón. Amén. Por eso le decía que si bebiera de esa agua, saltaría en ella una fuente de agua viva. Bendito Gloria a es el Dios. nombre de Dios. La historia de una mujer samaritana que carga con un cántaro su vergüenza y su frustración, sale a mediodía con el sol en plenitud, arrastra el peso del calor, no puede salir como las demás mujeres muy temprano porque todos la señalan. Después de 5 maridos, vive con un 6º varón, así que para el pueblo es una prostituta cualquiera. Cansado del camino de su viaje por Samaria, Jesús se sienta junto al pozo de Jacob, sediento y sin cántaro. Ve con alivio la llegada de una mujer que se acerca para sacar agua. Él le dice, dame de beber. Le dijo y ella se sorprende. Los varones no hablan a las mujeres en público, mucho menos un judío a una mujer pagana. Jesús le dice, si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Le respondió Jesús que ve con el corazón de Dios y por eso siempre ve en todos un hermano. Dios no la estaba juzgando. Amén. Así Dios la amaba, gloria Amén. al Señor. Aleluya. Hoy podemos entender de ese grande amor. Hoy podemos nosotros adorar. Amén. Hoy podemos abrir nuestro corazón y decirle a Jesús, dame de esa agua viva. Amén. Y Gloria a ser Dios. un adorador, Amén. un adorador que alabe, que Amén. exalte y que glorifique el nombre de Dios. ¿Qué podemos aprender? Amén. Que en medio de las circunstancias difíciles de nuestras vidas hay victoria en el nombre de Amén. Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues yo quisiera compartir algo que me deja como enseñanza esta historia que acabamos de compartir. Y es que de una necesidad física puede ser el motivo de un acercamiento a Dios. Amén. Esta mujer iba en busca de agua, pero se encontró con Jesús. Amén. Que nada es casualidad, que hay propósito en Dios, que quiere saciar la necesidad espiritual, que es la Amén, primer gloria a necesidad que Del tiene el alma. ser humano, Amén. que hay en cada uno. Pero para que pueda saciar esa necesidad tiene que venir una confrontación con nuestra realidad, con nuestra vida actual, con nuestra manera de vivir, con el propósito de provocar un arrepentimiento y un cambio de vida. Viene la revelación del Cristo y eso hace que podamos testificar
y que otros puedan venir a Cristo. Porque Alabado no solamente es será por lo Cristo que nosotros Jesús. digamos, sino que cuando vean que algo está sucediendo en nosotros, la gente podrá venir a Cristo y Amén. se convertirán a Él, como así lo hicieron los samaritanos. Amén. Dijeron, hemos creído a tus palabras, Amén. pero ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino ahora creemos a la palabra de Dios. Hubo una gran cosecha. Amén. Y algo que me deja a mí y que me cimbró bastante es que tenemos que sembrar, aunque tal vez no nos toque cosechar. Amén. Y que tenemos que cosechar muy probablemente lo que otros siervos sembraron en su momento. Amén. Así que tenemos que estar con nuestros ojos abiertos, porque los discípulos, aunque andaban con Jesús, para ellos no era tiempo de cosecha, Así es. pero para Jesús era el momento de la cosecha. Amén. Él sembró y Él cosechó. Amén. Y Él sembró y otros cosecharon. Así Aleluya. que, pues a mí me deja de enseñanza esto, y la verdad es una palabra que ha impactado mi vida, porque Amén. a veces Gloria a Dios. pensamos y decimos, he compartido la palabra y yo no veo que esa persona se convierta. Pero llegará el momento justo, el momento preciso, en el que cada uno de ellos tenga un encuentro con Jesús y entonces tenga esa revelación y entonces alguien más pueda cosechar lo que nosotros hemos sembrado. Amén. Bendito Ahorita es Dios. mismo nosotros estamos sembrando esta palabra en el corazón de muchas personas y tal vez en este momento digamos no vemos nada, pero yo creo firmemente que la palabra que es sembrada Amén. dará fruto y en su momento alguien más cosechará. Amén. Y de igual manera, tal vez allá afuera alguien más ha compartido y no ha visto la cosecha, pero que nosotros estemos con los ojos abiertos para poder cosechar. Amén. Porque en todo tiempo hay cosecha. No todos los frutos se dan en una sola temporada. Hay Amén. muchas temporadas y siempre es tiempo de cosecha. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Cristo. Pues qué hermoso, ¿verdad? Que estamos pues unidas en este programa y en la misma convicción de Dios. El Espíritu Santo nos está guiando para dar esta palabra. Amén, gloria a Dios. Y de alguna manera, ¿verdad? Queda claro que las dudas que tenía aquella mujer fueron totalmente aclaradas. Amén, gloria a Dios. Porque en el momento que hablaba con el judío, con el varón, ella sentía que era algo muy importante, porque ella lo presentía. Amén. Entonces ella estaba sintiendo, estaba hablando con el mismo Cristo, con el Mesías que ella estaba esperando. Amén. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo maravilloso que es nuestro Dios, porque quizás a nadie le había declarado en aquel entonces que Él era el Mesías, sino que ella fue la primera mujer sorprendentemente que le declaró su naturaleza y hizo una manifestación a ella. Yo soy con el quien tú hablas. Amén. Entonces darse cuenta de que ella estaba hablando con el Mesías, con ese Cristo que le estaba diciendo, si supieras con quién hablas, yo te daría de beber de esa agua que nunca más tendría sed. Amén. Amén. Entonces yo creo que nos queda claro a todas nosotras y a todas las personas que también nos están viendo, que en esta palabra de Juan, amén, el capítulo 4, gloria al Señor, encontramos parte de lo que Dios nos muestra y nos revela. Y de alguna manera, ¿verdad? También como hijos de Dios, en el ministerio del Señor, dar esa palabra de evangelización, hablarle a las personas, sembrar esa semilla de esperanza, en la cual la palabra de Dios es la palabra de vida. Bendito es Dios. La palabra de Dios, ese es el agua de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros, yo creo que tomamos el mejor ejemplo y el mejor camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, Amén. de anunciar su evangelio a toda persona, a toda criatura que crea en su palabra,
y que venga un arrepentimiento, como dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Que seamos arrepentidos verdaderamente de Amén. corazón. Y que si alguna persona allá que nos está viendo aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, que en esta hora que estamos aquí vamos a llevar a cabo una oración para que acepten a Cristo como su suficiente Salvador, Dios porque Él transforma es las el vidas. agua de la vida, Él es el maná del cielo, Él es la salvación. Amén. Amadas hermanas y todos aquellos que nos escuchan, hasta nosotros mismos como siervas de Dios, si nosotros no leemos la palabra, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a ser llenadas del agua de la Amén. vida. Nosotros necesitamos todos los días ser llenadas de su Espíritu Santo. Amén. A través de la revelación que Cristo pone en nuestro corazón y de lo que Dios nos da a nosotros podemos compartirle Amén. también Gloria a a Dios. ustedes. Amén. Aleluya. Dios me les bendiga y me les guarde. Amén. Gloria al Señor, paciente. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a aterrizar un poquito esto. Hemos estado viendo muchas cosas que el Señor nos está mostrando, pero yo te quiero decir en esta tarde que Dios viene a buscar a los que están perdidos, Amén. a los que están enfermos, pero hoy solo falta que aceptemos que le necesitamos Amén. y admitamos que le hemos fallado, que hemos pecado en contra de él, así como esta mujer. Amén. Porque ¿qué hubiera pasado que esa mujer hubiera dicho, Señor, tú no me conoces, cómo me estás ofendiendo? ¿Por qué me hablas de esa manera? Sí. Pero si ni me conoces. Entonces esta mujer tuvo en su corazón a bien decir, Señor, no me conoces, pero todo lo que me estás diciendo es cierto, Es verdad. es Amén. verdad. Entonces ella dispuso su corazón Así es. a rendirse ante el hombre que le estaba hablando. Recibió Por- la palabra. Recibió la palabra. Y muchas veces nosotros no recibimos la palabra porque nos sentimos ofendidos. Así es. Pero ¿cómo crees que a mí eso no me queda a mí? Entonces, sobre todo porque le dijo, bien has dicho, has tenido 5 maridos y el que tienes tampoco es tuyo. ¿Qué le estaba diciendo? Pues tú eres una mujer que quién sabe cuántos maridos has tenido, ¿no? Pero yo te quiero decir algo. ¿Sabes por qué él se lo dijo de esa manera? Porque Dios es omnisciente y omnipresente. Así es. Y Él lo sabe todo de ti y de mí. Amén. Él sabe todo de todos nosotros. Dice su palabra, el conocimiento de la vida íntima de la mujer fue la manifestación de la omnisciencia del De Dios. Señor. Amén. Dice la palabra en Hechos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Hebreos. Amén. Perdón, Hebreos 4:13. Amén. Entonces, amados, ante sus ojos todo está. Nosotros estamos descubiertos ante Amén. sus ojos. Él Así sabe es. todo de nosotros. No hay nada oculto ante sus ojos. Amén. Pero lo que hoy el Señor quiere que nosotros hagamos, y tú que nos estás escuchando, es que tú decidas en este día reconocer ante el Señor que has fallado, que has Amén. pecado, pero también tengas en tu mente y en tu corazón y lo deposites ahí, Amén. que si hoy tú te arrepientes, así como esa mujer, puedes alcanzar la vida eterna. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración llegando a reconocer la posibilidad de que Jesús fuera profeta. Amén. Y esto fue algo muy significativo, porque los samaritanos solamente creían en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Por lo tanto, ellos no esperaban un rey, sino un profeta. Y eso lo vemos en Deuteronomio 18:15. Así que cuando dijo que le parecía que Jesús era profeta, estaba diciendo lo que había empezado a sospechar, que él era alguien realmente muy importante. Amén. Amén. Amén.
Y ese debe de ser el Dios. Ese debe de ser lo que nosotros debemos entender en esta hora. Amén. Tenerlo a Él como alguien muy importante. Y así que, amados, Dios nos está pidiendo que aceptemos que le necesitamos. Amén. Y que admitamos que hemos pecado y que hemos fallado. Y como esta mujer podamos ser salvos. Amén. Así que vamos a ir a la oración y vamos a decirle al Señor, ¿verdad? A través de la oración, Pastora Emma, si nos puede llevar a través de la oración a que las personas que hoy están escuchando, que están viendo Amén, este aleluya. programa, puedan recibir a Cristo en su corazón, Amén. puedan llevarlos al arrepentimiento al Señor y podamos recibir la victoria de poder ser salvos. Amén. Y poder reconocer que solamente necesitamos al Señor en nuestras vidas. Amén. Gloria a Porque Dios. ese es el agua viva de la cual no tenemos, nunca más tendremos sed. Amén. Amén. Vamos a orar. Yo te Amén, invito a que gloria a ahí Dios. donde tú estás, sé que has escuchado la palabra y yo te pido que no solamente la hayas escuchado, sino que la recibas, que la hagas tuya y que esa palabra que ha sido sembrada dé fruto en tu vida. Pero para que eso pueda suceder, tenemos que pasar lo que pasó con esta mujer. Tenemos que ser confrontados. Si tú estás siendo confrontado ahorita mismo con tu situación, con tu realidad, y es necesario que vengas a arrepentimiento. Así que yo te invito a que hagas esta oración con nosotras y que puedas reconocer que le has fallado a Dios, pero que también que estás arrepentido. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, bendito sea tu Dios nombre. amado Jesús. Padre, tú conoces, Señor, Gracias, cada amamos vida. en esta hora, Tú Padre, conoces cada corazón. porque estamos Y Padre, aquí, hoy Señor, tú has compartiendo hablado, tu Señor, a palabra, través de esta palabra. que tu Y palabra, creemos Señor, que no cada quede vida, vacía, Señor, está siendo Jesús, tocada por ella. que sea llevada, Creemos, mi Padre, Dios, que tu palabra no vuelve a muchos vacía. lugares, Jesús. Y Padre, cada una de las personas las que nos personas están viendo escuchen, Padre, saben en la condición que se y encuentran. busquen, Saben Señor, que no pueden ocultarse maná, delante Padre, de ti, Señor. esa agua Hoy, viva, Padre Señor, Celestial, yo te pido que este que ahí donde Espíritu ellos Santo, están, mi Dios Jesús, amado, venga, Padre, Bendito ese Padre, convencimiento, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, Señor. Convencimiento de pecados, de justicia y de juicio. De que les convenzas, mi Dios amado Padre, que su vida, mi Dios, ha estado, Señor, sumergida lejos de ti en la oscuridad. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Y en esta hora, Padre, yo te ruego que ahí estés tocando, Señor, su mente, su corazón, su espíritu, Señor, y que seas quebrantándoles, mi Dios, para que ellos puedan venir a arrepentimiento. En esta hora, mi Dios de gloria, yo dejo la labor a ti, porque tú eres el que haces esa obra. Y ahora, tú que estás ahí en ese lugar, yo te pido que hagas esta oración de fe. Repite conmigo: Padre mío, reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he vivido alejado, separado de ti, haciendo lo que me ha placido. Pero, Señor, nada de lo que yo he hecho ha saciado esa sed, ese vacío que hay en mí. Por eso hoy vengo a tu presencia, para que tú me perdones, para que tú, Señor, sacies esa sed que está en mi interior. Nadie más la puede saciar, solamente tú. Hoy lo he reconocido y por eso vengo a tu presencia. Señor, perdóname y dame de esa agua que sacie toda sed, y que esa agua se desborde y que yo pueda testificar de que tú eres un Dios vivo, de que tú eres un Dios de poder, pero no solo que testifique con palabras, sino que testifique con el cambio que habrá en mi vida. Bendito Dios, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, solamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso vengo a ti, acéptame como tu hijo, y yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias te doy por cada vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese programa, Padre. Necesitamos, Sigamos Padre, adelante, irnos, Padre, porque estamos en este en mundo. ese programa, En este Jesús. mundo, el Bendito enemigo Dios, nos echa eterno que Salvador. tú guardes alrededor de la vida
de cada una de las personas que hoy se han aceptado y que los guardes. Bendito eres, Jesús. Que tú los protejas, Dios, y que esta palabra no sea robada. Amén. Sino que esta palabra de abundante. Te agradezco, mi Dios, porque tú eres, Señor, el que das el discernimiento. Tú eres el que das la palabra y tú eres el que haces la obra. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. La verdad que me siento muy gozosa y yo sé que va a haber fruto y fruto en abundancia, porque esta palabra habla sobre la cosecha y creo que hoy habrá una gran cosecha de almas, porque yo sé que muchos de los que están ahí escuchando y que están viendo esta transmisión van a hacer esta oración y muchas almas serán recibidas ante la presencia de nuestro Señor para ser salvos. Y yo creo que el Señor es grande y maravilloso porque Él nos está llamando a hacer en este tiempo, alzar los ojos y ver que la cosecha está lista. Amén. Entonces, si tú has hecho esta oración en donde te has puesto a cuentas con el Señor, en donde tú le has declarado al Señor todo lo que tú has hecho y que Él es tu Salvador, que Él es el que puede restaurar tu vida y tu necesidad por Él, yo te aseguro que Dios pronto estará haciendo cosas en tu casa y en tu familia. Aleluya. Así que lo creemos y creemos, Señor, que esto va a dar frutos en abundancia, amén, que tocará el corazón de muchos. Así que le damos gracias al Señor por este hermoso tiempo. Bendecimos este programa, bendecimos este lugar, bendecimos la vida de todos los que trabajan en este lugar para poder llevar y extender el reino de Dios. Bendecimos la vida de nuestro hermano Santos que está aquí, que nos ayuda para poder transmitir, y bendecimos todos los que están atrás de cámaras, que están en este lugar trabajando, viendo la manera de que estos programas que se comparten en este lugar puedan dar esa cosecha que el Señor nos está mandando a creer que es el tiempo de la cosecha. Amén. Así que le damos gracias al Señor y nos despedimos y pedimos al Señor que esta palabra llegue a tu corazón y que dé fruto al 100%. Amén. Amén. Gloria Entonces, a Dios. pues nos despedimos de todos ustedes, le damos gracias al Señor y bendecimos su santo nombre. Gloria a Dios. Amén. Así que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga Amén. resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Bendiciones. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV.
por una cultura que transforme. Señor.